Era una noche fría y silenciosa, y Alejandro, aún sorprendido por los ruidos que había escuchado en su vieja casa, caminaba despacio por los pasillos oscuros. Cada madera crujía bajo sus pies, y el viento que se colaba por las ventanas viejas hacía que el sonido pareciera susurros. Su corazón latía con fuerza, pero había algo que le impulsaba a seguir, una mezcla de curiosidad y una sensación extraña de que no estaba solo. Avanzó hacia la sala principal, donde la luz de la luna apenas iluminaba los muebles cubiertos de polvo y las cortinas desgastadas. Y entonces lo vio, dos figuras encorvadas se movían con lentitud entre las sombras, sus rostros marcados por los años y una tristeza que parecía llenar toda la habitación. Alejandro dio un paso atrás, pero no pudo apartar la mirada. Había algo en ellos que lo conmovía profundamente, como si cada arruga contara una historia que necesitaba ser escuchada. Uno de los ancianos levantó la mano con un gesto suave y señaló hacia un viejo retrato colgado en la pared. La familia de Alejandro, muchos años atrás, en un tiempo que él apenas recordaba. En ese instante, comprendió que no eran intrusos, sino guardianes de recuerdos olvidados, de secretos que la casa había protegido durante décadas. Se acercó con cautela, escuchando sus voces temblorosas mientras empezaban a relatar historias de amor, pérdida y sacrificio, historias que la riqueza nunca podría comprar. Historias que enseñaban que el verdadero valor de la vida estaba en las conexiones y los recuerdos que permanecen incluso en las sombras más profundas. Alejandro permaneció allí durante horas, escuchando y aprendiendo, sintiendo como cada relato lo transformaba, haciéndolo más humilde y consciente de que su fortuna no significaba nada frente al tiempo, la memoria y el cariño que esos ancianos habían conservado en silencio. A medida que la noche avanzaba, Alejandro sentía que el tiempo dentro de aquella casa antigua se diluía. Cada palabra de los ancianos parecía llenar los rincones oscuros con recuerdos que nunca había conocido. Uno de ellos empezó a relatar cómo, décadas atrás, habían cuidado la propiedad cuando aún pertenecía a sus padres, protegiéndola de los que querían saquearla, y cómo habían permanecido escondidos cuando la familia se había distanciado, viviendo entre las sombras para mantener viva la memoria del hogar. Alejandro escuchaba con los ojos abiertos, sintiendo un nudo en la garganta. La emoción lo envolvía mientras comprendía la soledad y el sacrificio de aquellos dos hombres. Cada detalle de sus relatos estaba impregnado de nostalgia, de amor por un lugar y una familia que habían conocido antes de que él siquiera pudiera caminar por esos pasillos. Las sombras de la habitación parecían danzar al ritmo de sus historias, como si la casa misma respirara con ellos, contando su propio pasado a través de la voz de quienes la habían habitado en silencio. Alejandro se sentó en una silla antigua, ignorando el polvo que cubría el asiento, y se dejó llevar por cada historia, imaginando los juegos de los niños, las risas de las cenas familiares, las lágrimas escondidas y los secretos nunca revelados. En cada relato había un aprendizaje implícito, la riqueza material no podía reemplazar la calidez de los recuerdos, ni los lujos podían compensar la pérdida de conexión con aquellos que alguna vez amaste. Mientras la noche se prolongaba y el reloj avanzaba silencioso, Alejandro sintió que algo dentro de él cambiaba. Su percepción del mundo, de la familia y de sí mismo se transformaba con cada palabra, y comprendió que, en esa vieja casa, entre las sombras, había encontrado algo que ningún tesoro podría comprar: la humanidad y la memoria viva de quienes lo habían cuidado mucho antes de que él naciera. Las horas parecían no pasar mientras Alejandro escuchaba atentamente. Cada historia lo hacía sentir más conectado con aquella casa y sus secretos. Los ancianos empezaron a relatar momentos que nunca habían sido contados, noches de tormenta en las que se refugiaban juntos junto a la chimenea, celebraciones silenciosas con recuerdos de la familia y pequeñas bromas que habían compartido cuando la casa estaba llena de vida. Alejandro sentía que podía ver cada escena frente a él como si estuviera viajando en el tiempo. La tristeza de la soledad, la ternura de los cuidados silenciosos, todo se entrelazaba con el misterio de la casa que parecía observarlo todo. Entonces, uno de los ancianos bajó la voz y comenzó a hablar de un evento que había marcado para siempre la vida de la propiedad. Una noche en que un incendio estuvo a punto de destruirlo todo, y como ellos se habían arriesgado para salvar los recuerdos de generaciones enteras. Alejandro sentía un nudo en la garganta, la emoción lo invadía mientras comprendía la magnitud de aquel sacrificio. Cada sombra del lugar parecía cobrar vida, mostrando la fuerza de aquellos que habían vivido entre sus rincones, manteniendo la memoria de la familia como un tesoro invisible. La casa misma parecía respirar al ritmo de los relatos, y Alejandro comprendió que nunca volvería a verla con indiferencia. Ahora estaba llena de voces, de historias, de emociones que lo atravesaban y lo transformaban. El frío de la noche ya no le parecía tan amenazante. Era
Era como si cada susurro y cada crujido de la madera le contara que estaba exactamente donde debía estar, escuchando, aprendiendo y reconociendo la importancia de aquello que muchas veces pasa desapercibido, la vida invisible de quienes nos precedieron, los recuerdos que moldean nuestra existencia, y el valor de comprender y respetar las historias de los demás antes de que desaparezcan entre las sombras, conforme la noche avanzaba. Alejandro comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, la manera en que la luz de la luna atravesaba los cristales antiguos, iluminando grietas y marcas en las paredes que contaban su propia historia. El olor a madera vieja mezclado con el perfume de recuerdos guardados, y la sensación de que, aunque la casa parecía vacía, estaba viva, respirando con cada palabra de los ancianos. Uno de ellos comenzó a relatar cómo habían cuidado del jardín, de los animales y de las habitaciones que la familia ya no visitaba, manteniendo la esencia de un hogar que parecía olvidado por todos, excepto por ellos. Alejandro escuchaba con fascinación, entendiendo que la riqueza verdadera de la vida no estaba en los objetos ni en las posesiones, sino en los lazos invisibles que se forman entre quienes se aman y se protegen mutuamente aunque nadie más lo vea. De repente, un viento frío cruzó la habitación, haciendo que las cortinas se movieran suavemente, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No de miedo, sino de respeto y emoción ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Los ancianos compartieron historias de momentos felices y tristes, de risas que resonaban entre las paredes y de lágrimas que nadie más había visto. Historias que habían mantenido vivas a lo largo de los años sin buscar reconocimiento alguno. Alejandro se dio cuenta de que la verdadera lección de aquella noche no era solo sobre la casa ni sobre los ancianos, sino sobre la importancia de escuchar, de aprender de quienes han vivido antes que nosotros, y de valorar cada instante, cada secreto, cada memoria que forma parte de la historia de nuestra propia existencia. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a filtrarse por las ventanas polvorientas cuando Alejandro todavía permanecía sentado, absorbiendo cada palabra de los ancianos. Aun con el cansancio acumulado de la noche, no quería moverse. Sentía que cada historia, cada susurro y cada silencio que había escuchado tenía un peso sagrado. Uno de los ancianos comenzó a relatar un secreto que la familia había mantenido oculto durante generaciones, un pequeño cofre escondido detrás de la chimenea, lleno de cartas, fotografías y objetos que documentaban los momentos más íntimos de sus antepasados. Momentos de amor, traición, alegría y dolor, todo cuidadosamente protegido para que no se perdiera. Alejandro, con las manos temblorosas, se levantó y se acercó al lugar indicado, sintiendo cómo la historia se hacía tangible, como los recuerdos cobraban vida a su alrededor. Cada carta que leía revelaba emociones que ningún dinero podría comprar, y cada fotografía le mostraba rostros de personas que habían dado forma a la familia mucho antes de que él existiera. Los ancianos observaban en silencio, con una mezcla de orgullo y nostalgia, mientras Alejandro absorbía lecciones que nunca había aprendido en su vida de lujo y comodidades. La emoción y la tristeza se entrelazaban, y por un momento todo el miedo y los ruidos que había escuchado antes de esa noche desaparecieron, reemplazados por un profundo respeto hacia la historia viva que se escondía en cada rincón de la casa. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus mansiones ni en sus cuentas bancarias, sino en entender y preservar. Era aquello que nadie más veía, los recuerdos, los sacrificios y las historias que nos hacen humanos y nos conectan con quienes vinieron antes que nosotros. Con cada hora que pasaba, Alejandro sentía que la casa misma lo estaba guiando, mostrando secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Los ancianos comenzaron a contarle sobre noches en que los ruidos extraños no eran producto de su imaginación, sino de visitantes inesperados, viajeros perdidos, animales curiosos y vecinos que alguna vez habían tratado de irrumpir en la propiedad. Todos fenómenos que ellos habían enfrentado y resuelto en silencio, sin que la familia se enterara. Alejandro sentía que cada historia lo acercaba más a entender la esencia de aquel hogar. No era solo un lugar, sino un guardián de vidas pasadas y de memorias que nadie debía olvidar. Mientras escuchaba, su corazón se llenaba de una mezcla de asombro y gratitud, y comenzó a comprender que aquel encuentro no era casual. De alguna manera, la casa lo había elegido para que aprendiera la importancia de preservar su historia y respetar la vida de quienes vinieron antes que él. Las sombras en las esquinas parecían menos amenazantes, y cada crujido de la madera adquiría un sentido nuevo, recordándole que todo en esa casa tenía una razón de ser. Alejandro se levantó, caminando lentamente por los pasillos, tocando las paredes y los muebles con cuidado, sintiendo que cada objeto y cada rincón tenía algo que enseñarle. Los ancianos continuaban relatando pequeñas anécdotas, historias de amor oculto, de sacrificios silenciosos, de promesas cumplidas y otras olvidadas. Y Alejandro escuchaba con los ojos brillando de emoción, sabiendo que cada palabra era un regalo invaluable. El sol comenzaba a asomar por el horizonte,
tiñendo la habitación con tonos dorados. Y Alejandro, aún embargado por la emoción, comprendió que esa noche le había dado mucho más que miedo o misterio, le había dado una lección de humildad, de respeto y de humanidad que jamás olvidaría. A medida que Alejandro recorría la casa, notaba detalles que antes le habían pasado desapercibidos, las grietas en las paredes que contaban la historia de tormentas pasadas, los muebles gastados que aún conservaban la forma de quienes los habían usado, y los rincones llenos de polvo donde los recuerdos parecían haberse detenido en el tiempo. Los ancianos comenzaron a relatar cómo habían cuidado cada objeto con esmero, asegurándose de que nada se perdiera ni se destruyera. Y Alejandro comprendió que su percepción de riqueza había cambiado por completo. La verdadera fortuna estaba en preservar la memoria de quienes vinieron antes, en cuidar aquello que otros consideran insignificante, pero que guarda la esencia de una vida. Entonces, uno de los ancianos comenzó a relatar un encuentro que habían tenido años atrás con un viajero que, sin saberlo, dejó pistas sobre secretos enterrados en el jardín y en los sótanos de la casa. Secretos que solo alguien con corazón curioso y respeto por el pasado podría descubrir. Alejandro sintió una mezcla de emoción y nerviosismo mientras caminaba hacia los lugares indicados, descubriendo pequeños cofres con cartas, diarios y fotografías que le mostraban vidas enteras, momentos de alegría, tristeza y valentía que habían permanecido escondidos por décadas. Cada objeto contaba una historia, y cada historia lo acercaba más a comprender la magnitud del sacrificio y la dedicación de aquellos ancianos. Mientras la luz del día se filtraba lentamente, llenando los rincones de la casa, Alejandro comprendió que esa noche no solo había escuchado historias, sino que había viajado a través del tiempo, aprendiendo lecciones que ningún libro ni riqueza material podrían ofrecerle, y que la verdadera conexión con el pasado era lo que hacía que la vida tuviera sentido. Después de explorar cada rincón de la casa, Alejandro comenzó a notar cómo los ancianos se movían con una tranquilidad que solo la experiencia y los años podían otorgar. Cada gesto, cada mirada, parecía contener un conocimiento profundo de la vida y de la historia de aquel hogar. Uno de ellos se acercó lentamente y le mostró un pequeño diario que había pertenecido a la madre de Alejandro, lleno de anotaciones sobre la familia, recetas de cocina, recuerdos de viajes y reflexiones sobre los desafíos que habían enfrentado. Alejandro tomó el diario entre sus manos, sintiendo la textura del papel envejecido y el aroma que transportaba años de memorias. Al leer las palabras, su corazón se llenó de emociones que no podía describir. Orgullo, tristeza, gratitud y un amor profundo que trascendía el tiempo. Los ancianos compartían historias detrás de cada anotación, cómo la familia había superado dificultades, cómo habían cuidado unos de otros y cómo habían protegido la casa y sus secretos a lo largo de generaciones. Cada relato estaba impregnado de lecciones de vida que Alejandro absorbía con atención, sintiendo que su propia perspectiva sobre la riqueza y la felicidad se transformaba. Comprendió que todo lo que creía importante antes del dinero, los lujos, la fama, no podía compararse con la conexión con la historia, la familia y aquellos que habían dado todo para preservar los recuerdos de quienes vendrían después. Mientras la noche se acercaba nuevamente y la luz del día comenzaba a desvanecerse, Alejandro sintió una paz inesperada, como si cada palabra escuchada y cada historia compartida lo hubiera preparado para comprender que la verdadera fortuna de la vida reside en la memoria, el respeto y el amor que se transmite de generación en generación. A medida que la noche se profundizaba, Alejandro comenzó a notar cómo cada sombra en la casa parecía cobrar vida, como si los recuerdos de generaciones pasadas se manifestaran frente a él. Los ancianos compartían historias de momentos difíciles, decisiones difíciles que habían tomado para proteger la familia y la casa. Y Alejandro escuchaba con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que él mismo. En un momento, uno de los ancianos lo condujo a una pequeña habitación que Alejandro nunca había notado antes, llena de objetos antiguos, cartas selladas y fotografías cuidadosamente archivadas. Cada objeto contaba una historia, cada carta revelaba secretos olvidados y cada fotografía mostraba rostros llenos de vida y emoción. Alejandro se dio cuenta de que aquella habitación era un santuario de memorias, un lugar donde la historia de su familia había sido preservada con amor y dedicación. Y comprendió que todo lo que había experimentado esa noche tenía un propósito: enseñarle que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se recuerda, en las historias que se conservan y en la conexión con aquellos que vinieron antes. Mientras caminaba por la habitación, tocando suavemente los objetos y absorbiendo cada relato, Alejandro sintió una mezcla de asombro y gratitud. Estaba aprendiendo lecciones que cambiarían su forma de ver la vida, la familia y la historia para siempre. Cada palabra de los ancianos era como un susurro del pasado, guiándolo y enseñándole que, incluso en la oscuridad más profunda, hay luz en los recuerdos y en las memorias compartidas que definen quiénes somos.
Cada paso que daba Alejandro por la casa le revelaba secretos que jamás había imaginado. Las paredes parecían susurrarle historias olvidadas, y él las escuchaba con el corazón abierto, sintiendo la presencia de quienes habían vivido antes que él. Los ancianos compartían recuerdos de noches de invierno, de celebraciones silenciosas, de lágrimas escondidas y sonrisas que pocos habían visto. Alejandro entendió que cada objeto, cada grieta en la madera, cada fotografía antigua tenía un propósito: mantener viva la esencia de la familia y la historia que había dado forma a aquel hogar. Mientras caminaba por los pasillos, sintió un frío repentino, no de miedo, sino de respeto y conexión con el pasado. Recordó las palabras de uno de los ancianos, que la riqueza verdadera no está en el oro ni en la fama, sino en preservar la memoria y aprender de quienes vinieron antes. Alejandro pasó horas descubriendo cartas, diarios y recuerdos que mostraban sacrificios, lecciones de vida y amor profundo. Con cada historia que escuchaba, su perspectiva sobre la vida cambiaba, y comprendió que, incluso las sombras más oscuras podían contener luz si uno sabía mirar con atención. A medida que la noche se convertía en madrugada, Alejandro se sentó junto a los ancianos, escuchando los últimos relatos que hablaban de resiliencia, esperanza y la importancia de la memoria. Sintió una paz profunda, mientras comprendía que él también tenía un rol: cuidar de estas historias y asegurarse de que no se perdieran, transmitiéndolas a las futuras generaciones. Cada palabra que los ancianos pronunciaban, cada silencio compartido, le enseñaba que la verdadera grandeza no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno conserva en el corazón y en la memoria de los demás. La casa ya no era solo un edificio antiguo, era un testigo vivo de vidas, emociones y recuerdos que Alejandro había aprendido a valorar profundamente. Y mientras el amanecer comenzaba a iluminar los viejos pasillos, Alejandro sintió que su vida había cambiado para siempre, llevando consigo no solo la historia de los ancianos, sino también la responsabilidad de honrar y proteger cada memoria, cada sombra y cada secreto que esa casa había guardado durante generaciones.